¿Cuántos de ustedes han jugado golf? Levante la mano. ¿Quién ha jugado golf? ¿Alguien ha jugado golf? ¿Golfito? ¿Tampoco? ¿No? Felipe ha jugado golf. Entonces, ¿tú estás de acuerdo? Golfito. Entonces, ¿tú estás de acuerdo, Felipe? Que es un juego muy impecable. Es un juego, se dice que es un juego elegante. Los que hemos jugado o los que lo han visto jugar, si tú posicionas el palo un poco más arriba, agarras vuelo de más, fuerza de más, le puedes pegar a la pelota tan fuerte que la vas a arrumbar muy lejos del hoyo. Y luego vas a tener que andarla buscando, la vas a perder. En última instancia, vas a tener que contratar un equipo de rescate para que encuentren esa pelotita. Por eso se dice que es un juego muy impecable. Ustedes han visto a los jugadores, una ropa muy bien, ¿verdad? Muy bien, es un juego elegante, por eso no es muy común el juego del golf. Bueno, no todos lo juegan, quiero decir, yo jugué golf, fue golfito. Cuando estaba terminando la carrera, nos llevaron a un campo, a un club, y nos llevaron allí. Después de estar en las albercas, dicen mis compañeros, vamos a jugar golfito. Digo, pues vamos. Y empezaron a jugar golfito ahí mis compañeros, y eran 3 hoyos los que tenían que hacer. Era un hoyo de 3, un hoyo de 4 y creo que un hoyo de 5. Y empezaron a jugar allí, y yo miraba que no podían. Y ya después de un rato, déjenme jugar, dicen, órale, vente. Y ya empecé a jugar. Cuando yo agarré el palo del golf, me di cuenta que no era tan fácil. Y lo que yo noté, ahora analizo, fue esto, que entre los que no somos profesionales, nos damos una segunda oportunidad. Porque había un hoyo de 3, un hoyo de 4, un hoyo de 5, y les dimos más de 3 golpes, más de 4 golpes, más de 5 golpes. Uno llegó a hacer hasta 20 golpes para cuando llegó a hacer el hoyo. O sea, que entre los que no sabemos tanto, entre los que no éramos profesionales, nos perdonábamos los errores y nos dábamos una segunda oportunidad. Yo quiero decir con esto, imagínense, sería muy bueno si la vida nos pudiera dar una segunda oportunidad. Que cuando tú y yo cometemos un gran error, simplemente dijéramos, una segunda oportunidad, un tiro más, una segunda oportunidad, y dijeran, está bien, no te preocupes, te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cuál sería el resultado? Los jefes furiosos que se enojan contigo porque cometiste un error o no hiciste exactamente lo que querías, que te dieran una segunda oportunidad, sería buenísimo. Imagínate tu cónyuge que te diera una segunda oportunidad cuando la hiciste enojar o la desesperaste o la decepcionaste. Imagínate que los hijos, los compañeros en el trabajo, en otras áreas de tu vida, que cuando cometiste un error financiero tuvieras otra oportunidad, cuando todo esto tuvieras una segunda oportunidad. Imagínate, sería genial, pero lamentablemente no es así, y que tuviéramos, y que no hubiera consecuencias ni culpas, y que además tuviéramos la posibilidad de volver a intentarlo y lograrlo y hacerlo de manera bien. A mí me gustaría bastante, pero todos sabemos que la vida no es así, y que tú y yo cometemos faltas cada semana, cometemos fracasos quizás cada año, y esto produce estrés en nuestra vida, produce consecuencias, y algunas de las consecuencias que producen nuestros errores y fracasos en la vida, producen un tipo de pérdida. A veces es un tipo de pérdida que es, no sé, una relación. Hemos perdido relación por un error que hemos cometido, amistades, relaciones. Hemos perdido quizás un trabajo por errores, fracasos que hemos cometido. Hemos perdido oportunidades, hemos perdido en última instancia dinero, hemos perdido bienes materiales, quizás el respeto, la confianza de nuestros amigos y la aprobación de nuestros seres queridos. Pero imagínate que con una segunda oportunidad todo se pudiera arreglar. A veces no tenemos una segunda oportunidad, lamentablemente. Y cuando cometemos un error, a veces la pérdida es mínima y temporal. No pasa nada. Como el cuñado que se accidentó. Probablemente él cometió el error y se accidentó. Perdió bienes materiales, le va a estar incapacitado por lo menos 2 meses, pero no perdió la vida, ¿verdad? Pero hubo un tipo de pérdida, pero otras veces la pérdida es inmensa y es permanente. Pero yo quiero que pongamos atención esta tarde y vamos a aprender acerca de Pedro, cómo Pedro cometió un error y cómo él sintió el estrés, el fracaso en su vida, y vamos a aprender algunas ideas de este lamentable episodio en la vida de Pedro. Y algo muy importante, vamos a ver cómo reaccionó Jesús cuando Pedro le falló, y vamos a ver cómo reaccionó también Jesús cuando todos sus discípulos fracasaron y le fallaron, y cuál fue la reacción de Jesús en cuanto a este tema. Si traen su Biblia,
Este es el pasaje clave y ahí vamos a estar viéndolo. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 26, versículos 31 al 35, y luego nos vamos a saltar hasta el versículo 65 y vamos a meditar en este pasaje. Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35, y luego del 69 al 75. Síganme con su vista, por favor. Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen en ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora vayan conmigo al versículo 69 hasta el 75. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo de él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Quiero que escriban, por favor, ahí en sus notas. Número 1. Jesús, nuestros errores, Él los conoce de antemano. La verdad, tú y yo probablemente nunca vamos a experimentar una persecución como la de Pedro. Nunca nos vamos a encontrar quizás en una posición difícil como la que estaba Pedro. Pero sin embargo, yo quiero que entendamos esto. Tú y yo cometemos errores y fracasos para con Dios y para con los seres que nos rodean, quizás todos los días. Pero tenemos que aprender a lidiar con esto. ¿Y qué es lo que dice Jesús al respecto? Y también quiero que entendamos esto esta tarde, que a pesar de esto, muchas veces nos encontramos en situaciones que ponen en juego nuestro compromiso y nuestra pasión, nuestra devoción con Dios. Por ejemplo, a lo mejor es al estar con tus padres. Se pone en juego tu compromiso con Dios. Tus padres dicen una cosa, tú no les quieres llevar la contra, o no quieres, hablan de una manera, viven de una manera, tienen un concepto de una manera, y tú los sigues la corriente en cuanto a ese tema. Y se pone en juego tu compromiso y tu devoción a Dios. Quizás es cuando estás con los suegros. A mí no me pasa eso, porque tengo suegros creyentes, afortunadamente. Quizás es con los vecinos, o cuando estás en el trabajo, o cuando tienes clientes, o cuando estás con alguien del sexo opuesto. Pero la verdad es que yo estoy bien seguro que todos los días nos encontramos en circunstancias que ponen en juego nuestro compromiso con Dios, y a veces le fallamos. Pero no se sientan mal. Vamos a aprender qué dice Jesús y cómo nos anima esta tarde a amarle cada día más. Número 1, dijimos que era: Jesús no apoya nuestros errores, Él los conoce de antemano. Y tenemos ahí en la pantalla el versículo 31 y 32, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué estaba declarando Jesús? Jesús no estaba intentando que Pedro le prometiera nada. Jesús no estaba intentando que Pedro se dedicara más de lleno a Jesús. Jesús estaba diciendo a sus discípulos lo que iba a pasar. Les dijo: miren, muchachos, en poco tiempo, esta noche o dentro de un poco, todos ustedes me van a abandonar. Van a tener miedo y van a fingir que no me conocen. Se van a escandalizar en mí. Jesús estaba diciendo: esto es lo que va a pasar, pero no se preocupen, todo va a estar bien.
yo los voy a ver en Galilea. Todo va a estar bien, me reuniré con ustedes. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, miren, su cobardía va a hacer que se cumpla lo que la Escritura dice acerca de mí. En Zacarías capítulo 13, versículos 6 y 7, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Su cobardía va a hacer que se cumpla esto, pero todo va a estar bien. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Lamentablemente Pedro no entendió lo que Jesús estaba diciendo. Y en vez de escuchar, en vez de preguntar o guardarlo en su corazón, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Señor, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a fallar. Y le prometió, le dijo, es más, yo estoy dispuesto a morir por ti. Eso fue lo que dijo Pedro, pero Jesús no estaba esperando que Pedro hiciera eso. Jesús sabía de antemano que Pedro cometería un error, de la misma manera que sabe que tú y yo nos vamos a equivocar. ¿Te has equivocado con Cristo? Yo me he equivocado. Quizás hoy me equivoqué, en pensamiento, en palabra o en acción. Jesús sabe de antemano que tú y yo nos vamos a equivocar. Ahora, esto no quiere decir que Él nos induce a equivocarnos o que Él nos alienta a que lo hagamos. De ninguna manera. Escuchen esto, Dios toma extremadamente en serio el pecado. Y a veces las consecuencias del pecado son lógicas, naturales, inevitables algunas veces. Pero escuchen esto, la voluntad de Dios no se deshace ni se arruina con nuestras faltas. No importa lo malo que seas, o lo que dicen que eres, o lo que hayas hecho, o lo que hiciste esta semana, o lo que hiciste el día de hoy, delante de Dios siempre tienes una segunda oportunidad. Él no apoya nuestros errores, pero Él los conoce de antemano. Y la voluntad de Dios no se va a terminar por los errores que cometamos. Él es fiel, Él nos ama tanto que nos da una segunda oportunidad. Pero la pregunta de evaluación es, ¿qué errores o malas decisiones he cometido? ¿Qué errores o malas decisiones has cometido? Sea cual sea, Dios te da una segunda oportunidad. Número 2, escriban por favor. Jesús cree en nosotros a pesar de nuestros fracasos, faltas o errores. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, Lucas registra las palabras dichas a Pedro y dice de esta manera: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús sabía de antemano, dice, yo conozco, Pedro, que tú vas a fracasar, que tú vas a fallar, que tú te vas a equivocar. Jesús estaba declarando, Pedro, yo te conozco, me vas a negar, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuáles son las buenas noticias esta noche? Esta tarde, mejor dicho, las buenas noticias es que Dios creía en Pedro a pesar de que se iba a equivocar y lo iba a usar grandemente. Y Dios cree en ti y Dios cree en mí a pesar de que cometemos errores. Y Dios tiene algo importante para nosotros, a pesar de los errores que podamos cometer en nuestra vida. Pero no, tú y yo no podemos llevar a cabo la maravillosa misión de Dios si tú vives presa de la culpa o apesadumbrado por la culpa de tus errores que has cometido. Así no vas a poder llevar a cabo la misión que Dios tiene para ti, porque eres culpable. Si hay culpa en tu vida por los fracasos, errores que has cometido, no estás disfrutando el presente. No vas a poder disfrutar al máximo de una relación, de las amistades, de lo que Dios tiene para ti, porque no eres libre por completo. Y a veces las personas nos hacen sentir así, pero en esta tarde Jesús nos está animando. Yo siempre voy a tener una segunda oportunidad para ti. Pero tú y yo tenemos que dejar a un lado la culpa por el fracaso, por los errores. La pregunta es, ¿le has fallado a Dios? ¿Le has prometido algo que no cumpliste? A ver, vamos a ser un poquito honestos. No vamos a decir qué, pero ¿le has prometido algo que no cumpliste? ¿Alguien lo ha hecho? Yo sí lo he hecho. Y créeme que no ha sido una cosa nada más. Han sido muchas veces. Le he prometido a Dios cosas y no las he cumplido al 100%. Dios nos da una segunda oportunidad. Y yo sé que ha pasado lo mismo contigo, porque el hecho de estar aquí es que le queremos seguir, le queremos amar, le queremos agradar, o creemos que Él existe, que le hay,
y que Él recompensa a los que le buscan. Y yo sé que por esa sencilla razón tú le has hecho promesas a Dios y no eres perfecto igual que yo y sé que has fallado. Pero lo que yo te animo esta tarde es que si le has fallado a Dios, no te dejes abatir porque no le has cumplido por tus faltas. No dejes que eso te gane, porque al tú estar dejándote abatir por tus faltas, eso no te justifica delante de Dios. Simplemente fallamos y punto, y eso no nos hace mejores. Ay, Dios, perdóname, Dios. Y todos los días, Dios, perdóname, Dios. Eso no me justifica. Ya le fallé y no hay vuelta de hoja. Lo que debemos hacer es confesar nuestro pecado, recibir el perdón de Dios, aceptar su amor y llevar a cabo la misión que Él tiene para ti y que sigas adelante en tu andar con Jesús. Número 3, escriban por favor. Jesús ve nuestros errores y vergüenza. En Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, encontramos unas palabras, lo que sucedió después de que Pedro negó a Jesús 3 veces y el gallo cantó. Dice ahí en la pantalla, dice: entonces vuelto el Señor, escuchen eso, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Escuchen esa palabra. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro. Ahí podríamos decir mucho en la mirada. La mirada dice mucho. Podríamos vernos los ojos unos a otros y puede decir: no has dormido bien. Yo así tengo los ojos, es que hay algo ahí que tengo que arreglar, ¿verdad? Pero a veces nos miramos a los ojos y puedes ver en la otra persona que hay tristeza, que hay alegría, que hay felicidad, o que hay preocupación, o que hay enojo, o cualquier otra emoción. Lo podemos ver en los ojos. Y yo recuerdo a mi mamá, que mi mamá con la pura mirada me decía lo que iba a suceder. Cuando estábamos en una casa de visita y nos portábamos mal mi hermano y yo, nada más nos echaba una mirada. No la puedo hacer porque no soy mi mamá, pero con su mirada me decía: Ebenezer y Efraín, llegando a la casa, les va a ir muy mal, porque ya hablamos al respecto del comportamiento en otra casa. Y ya mi hermano y yo entendíamos la mirada que nos echó mi mamá, y ya íbamos: mami, me voy a sentar aquí voy a estar, mami. Y mi mamá nos echaba otra mirada, y diciendo: el que te justifiques de esa manera no va a cambiar las cosas. Llegando, con la pura mirada me decía lo que iba a pasar. Llegando te voy a dar 10 cintarazos y tú los vas a contar lentamente, y si metes la mano vamos a volver a empezar el conteo. Todo eso me lo decía con la pura mirada. Los que estamos casados de repente decimos un comentario fuera de orden, ¿verdad? Y las esposas nos echan una mirada como diciendo: no digas eso, o no es verdad, o estás exagerando, o etcétera. Conocemos el hablar de una mirada. Y la palabra dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. O sea, que podríamos decir mucho acerca de la mirada que Jesús le dio a Pedro y la expresión facial que tuvo. El semblante de Jesús podía haberle dicho: ¿sabes qué, Pedro? Tú me fallaste, me decepcionaste, me prometiste que me ibas a ser fiel, y apenas llegó la presión a tu vida y me negaste. La mirada del Señor Jesús le pudo haber dicho a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Te lo dije, pero tú no me haces caso, eres un cabezón. Pero sin embargo, la expresión de la mirada de Jesús no era nada como esto. No era una mirada de condenatoria, una mirada de juicio. Yo estoy convencido que la mirada del Señor Jesús a Pedro fue una mirada de amor y misericordia, porque Jesús sabía que tenía que cumplirse la Escritura y que después de la crucifixión vendría la resurrección, algo que Pedro había olvidado. Hasta ese momento, Pedro era lo máximo, era el campeón, había estado invicto, pero cuando el gallo cantó 3 veces, es como si la campana hubiera sonado, y Pedro cayó noqueado a la lona, cometió su primer error, su primer fracaso, y cayó, y dice la Biblia que lloró amargamente. Yo puedo imaginar a Pedro como un niño, como cuando de verdad te dueles y no puedes detener las lágrimas. Todo el rostro lleno de lágrimas, tirado en el suelo, lleno de tierra, y no había nadie allí para que lo consolara, ni para que le enjuagara el rostro. Pedro no buscaba esconderse, simplemente estaba expuesto, había fracasado.
Jesús ve nuestros errores y vergüenza. ¿Cuál es la aplicación? Yo lo veo de esta manera. Tú y yo tenemos personas a las que amamos en la vida y les hemos fallado. Y cuando tú y yo les hemos fallado, nos duele más el dolor que les producimos a nuestros seres queridos que las pérdidas que hubo o que el daño que hubo. No sé si me estoy explicando, pero nos duele más lo que les hicimos sentir a ese ser querido. Y nos duele que ese es suficiente castigo, esa es suficiente consecuencia para aprender de una lección. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando tú y yo amamos a Dios en verdad, cuando le fallamos después de haberle prometido algo, o le fallamos simplemente en nuestra relación con Él, si nos duele, es suficiente consecuencia. A veces, Dios ve nuestro corazón y dice, estás llorando, yo sé que me amas, hay suficiente vergüenza en tu corazón, no va a haber más consecuencias en este caso. Quizás, la pregunta es, ¿a quién puedes animar esta semana y darle una mirada de amor? ¿Quién hay en tu vida? Tal vez es un ser querido, un amigo, un vecino, que te va a poner en tu caminar y amado, y darle una segunda oportunidad, darle una mirada de amor. Si Jesús a ti y a mí nos da una mirada de amor y una segunda oportunidad, yo creo que tú y yo debemos hacerlo con los demás también. Él conoce nuestros errores y nuestra vergüenza. Número 4, escriban por favor. Número 4, es el último. Jesús perdona nuestros errores. Jesús perdona nuestros errores. Y tenemos aquí en la pantalla Marcos capítulo 16, versículo 7. Me pueden seguir con su vista, dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Nuevamente, pero id, escuchen eso, decid a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. El autor hace énfasis. Jesús apareció, el ángel apareció y les dijo a las mujeres cuando no estaban en el sepulcro, vayan y díganle a sus discípulos, y también a Pedro, que los voy a ver en Galilea. Esta expresión nos sugiere que Pedro se había apartado del resto de los discípulos, que era tanta la vergüenza de Pedro por su fracaso, por haberle fallado a Jesús, que ya no estaba con los demás discípulos. Los demás discípulos se reunían para orar, llenos de miedo, escondidos, pero Pedro no estaba con ellos. Y cuando leemos esto, dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, nos da a entender que Jesús quería que las noticias le llegaran a Pedro de una manera muy personal. Y esta expresión también nos sugiere que había perdón e ilusión en estas palabras. Escriban también ahí, por favor. Uno de los grandes aspectos del perdón es que no solo perdona el pecado y además quita el castigo o evita el juicio, sino que también da lugar a la reconciliación. Reconciliación. Da lugar a la reconciliación. Saben que en los tiempos de los reyes, la vida o darte la vida. Si tú ofendías a un rey o le desobedecías, él tenía el poder de matarte o de perdonarte la vida. Y muchas veces los mataban, otras pocas quizás los perdonaban. Pero el hecho de que un rey perdonara a alguien que le falló, que le fracasó en alguna misión, no significaba que le devolvía su puesto, o no significaba que iba a seguir siendo su amigo de su confianza, mucho menos significaba que le iba a dar un consejo o un en el castillo, en el palacio. No era así, pero con Dios es muy diferente. Cuando Dios perdona, algunas veces Él anula la sentencia, Él anula las consecuencias, y lo más importante, Él procura restaurar la relación contigo y conmigo. O sea, que el perdón es una invitación a un acercamiento con Dios. Cada vez que tú y yo le fallamos a Dios, que lo hemos hecho, y vamos y le pedimos perdón, Él nos otorga su perdón. Pero ese perdón que Dios nos extiende es una invitación para un acercamiento más íntimo con Él. O sea que cada vez que tú y yo le fallamos, tenemos la oportunidad de amarle más, de servirle más y de tener más devoción a nuestro Dios, porque nos está invitando a un acercamiento. Una pregunta para considerar es esta.
Jesús te perdonó, Jesús te perdona. ¿A quién debes perdonar tú? Jesús te perdonó a ti y a mí. ¿A quién debemos perdonar? Perdonar es no insistir en el asunto, porque a veces podemos perdonar a alguien y seguir insistiendo en el asunto o recordando el asunto. Pero cuando tú y yo perdonamos, buscamos restaurar, buscamos la reconciliación y buscamos un acercamiento con esa persona. Así es que, ¿a quién debemos tú y yo perdonar y no insistir en el asunto? Si tú dices, no, pastor, yo ya perdoné a alguien sobre algún tema, pero todavía me acuerdo, entonces todavía estás insistiendo en el asunto y necesitas que haya verdadera reconciliación. La pregunta para terminar es, ¿fallado a Dios? ¿Cuántos le hemos fallado a Dios? Todos lo reconocemos, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿cómo enfrentas cometer errores? ¿Cómo le haces cuando le fallas a tu cónyuge? ¿Cómo cuando le fallas a tus hijos, a tus seres queridos? ¿Cómo le haces? ¿Cómo enfrentas ese estrés? ¿Cómo le haces? Pues bueno, Dios ama y busca la reconciliación. Pero tenemos que accionar. Tenemos que poner la acción de nuestra parte. Número 1, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? Número 1, haz una lista de las faltas cometidas y confiésalas a Dios. Y cuando hagas esta lista, te lo voy a encargar. No soy un maestro, no te la voy a revisar, no te preocupes. Te animo a que la lista de las faltas cometidas y confiésaselas a Dios. Y cuando la hayas hecho, vas a entrar en esta tentación de cuando las tengas ahí frente a ti, las hayas escrito, va a ser tentador para ti y minimizar lo que está mal en tu vida. Pero vas a querer también justificar tu conducta o tratar de echarle la culpa. Pero en ese momento tienes que aceptar tu parte. Es muy tentador. Fíjate que es el pecado original, uno de los pecados, primeros pecados. Cuando Dios confrontó a Adán por su pecado, ¿se acuerdan? Adán y la mujer pecaron. Dios le preguntó a Adán, ¿por qué comiste del fruto que te prohibí? ¿Y qué fue lo que dijo? Culpó a Dios y culpó a la mujer. En Génesis capítulo 3, versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora que estaba esperando que me arreglaran la transmisión, allá en Jerez, el dueño del negocio era un señor grande y llega un niñito. Había 3 niñitos allí, pero entran 2 y uno de ellos estaba todo sucio, traía una camisa blanca y todo sucio de la cara y las manos y la playera. Y el abuelito le pregunta, ¿qué te pasó? Dice, es que estábamos afuera y Diego me obligó. Y Diego no decía nada y dice, ¿cómo que te obligó? Dice, sí, mira, me dijo, agarra estos trapos, mójalos y tállale así al tubo. Y le pregunta al abuelito, ¿y tú lo hiciste? Dice, sí, es que Diego me obligó. Dice, y le pregunta al abuelito, ¿y cómo te obligó? Dice, no, pues nomás me dijo, hazle así. Dice, entonces no te obligó. No, sí, Diego me obligó. Dice, ¿te puso una pistola? Dice, no, porque ya no hay pistolas. ¿Un cuchillo? No, es que tampoco hay cuchillos. Dice, entonces Diego no te obligó. Y el niño decía, no, Diego me obligó. Entonces, ¿qué estaba haciendo el niño? Estaba librándose de la culpa. Y nosotros los seres humanos no estamos lejos de eso. Cuando hacemos nuestra lista de fracasos y errores, vamos a decir, es que este tuvo algo que ver, este me dijo, este hizo, y si él no hubiera hecho esto, dicho eso, pensado aquello, o tomado esta decisión, yo no hubiera cometido este error. Pero la verdad es que no. Tú y yo tenemos culpa y tenemos que enfrentarlos delante de Dios. Escuchen esta frase. La persona sabia que comete una falta no la toma a la ligera ni transfiere la culpa. En vez de eso, reconoce que es responsable por lo que hizo y se propone no volver a caer en el futuro. Siguiente, la confesión. La caída. Cuando el profeta Natán confrontó a David por su pecado de adulterio y asesinato, ¿qué fue lo que dijo David? Se arrepintió inmediatamente. David no dijo, no, Natán, mira, es que si tú vieras a Betsabé, es muy guapa y pues soy hombre, soy débil, ¿no? David no dijo, no, es que no puede justificarse, en ninguna manera. Él aceptó su culpa y se arrepintió de inmediato. Tenemos que hacer lo mismo, aceptar nuestra culpa, arrepentirnos de inmediato y, si es necesario, confesar nuestra falta delante de los que hemos herido.
de Dios es de cajón, como dicen por ahí. Tenemos que confesarla. Pero a veces es necesario confesar nuestra falta a los que hemos herido, porque nos resulta muy fácil a nosotros equivocarnos, cometer un error y que nos den una segunda oportunidad, pero a veces no vamos con la persona que lastimamos o que estuvo involucrada y no le pedimos disculpas. A veces nada más es entre Dios y nosotros, pero a veces es necesario ir con ellos. No siempre, pero a veces. Si alguien no quiere perdonarnos en algún momento, Dios siempre lo hará. Apunten 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es el versículo de memoria de esta semana. Esto nos garantiza que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona. Dos, ¿cómo aplico este mensaje a mi vida? 1 de Juan 1, 9. Número 2, ¿qué voy a hacer con esta información? Número 2, escribe lo que aprendiste y cómo procederás en el futuro con cada una de las faltas que tienes en tu lista. Una de las enseñanzas que aprendemos de lo que sucedió a Pedro es que Dios no espera declaraciones de compromiso. Cuando nosotros nos equivocamos de manera catastrófica, a Dios no le interesan nuestros votos, nuestras promesas, nuestras garantías. A Dios no le interesa eso. Porque tú y yo no estamos en condiciones de prometerle a Dios que jamás nos vamos a volver a equivocar, porque lo vamos a volver a hacer. ¿Cuánto recuerdo que cuando era niño yo le hacía promesas a Dios y le decía: Dios, así Dios, te prometo que ya no me voy a pelear con mi hermanito? Un decir, ¿no? Y lo volví a hacer. No, mira Dios, ahora sí te prometo, es más, y voy a leer toda la Biblia. Y lo volví a hacer. Dios, es más, ahora sí te lo prometo, Dios, y no solamente voy a leer la Biblia, también me la voy a memorizar. Y lo volví a hacer. Dios, mira, no nomás te prometo que ya no lo voy a hacer, que voy a leer la Biblia, que me la voy a memorizar, pero también te prometo que no voy a fallar a la iglesia. Y cada vez le iba prometiendo más y más y más, y siempre terminaba fallando. Y así somos tú y yo, nos identificamos. No estamos en condiciones de prometerle a Dios que jamás nos vamos a volver a equivocar. Es mejor admitir nuestra tendencia pecaminosa y nuestra necesidad de Dios cada día. Escuchen esto: debemos aprender de nuestras faltas y, de acuerdo al discernimiento obtenido de las dolorosas experiencias, ajustes. Pedro, dice la Escritura que Pedro lloró amargamente al negar a Cristo, pero Pedro jamás volvió a negar a Cristo, y se presentaron oportunidades para que lo hiciera. Enfrentó a la muerte, pero él no volvió a negar a Cristo. Y dice la tradición, los escritos, que Pedro murió por Cristo y que murió como mártir, murió crucificado como Cristo. Pero antes de crucificarlo, él les dijo: no lo hagan como lo hicieron con Jesús, crucifíquenme al revés, porque no soy digno de morir como mi maestro. Pedro no volvió a negar a Cristo, aunque enfrentó la muerte. Número 3, ¿cómo aplico esto? Busca un compañero responsable para que te aliente y te ayude a minimizar tus faltas. Decirle a Dios que nos comprometeremos más de lo que nos hemos comprometido en el pasado no va a marcar mucha diferencia, porque esta motivación no es suficiente. Cuando tú y yo decimos: ¿sabes qué? Me voy a esforzar, simplemente estamos diciendo: voy a intentarlo, pero no hay garantías de que lo vayamos a cumplir. Mejor, escuchen esto: la persona sabia se pone de pie después de haber confesado de rodillas lo que sabía que había hecho mal y anhela mejorar en el futuro. Considera los cambios necesarios y busca la manera de reducir la posibilidad de repetir la ofensa. Cuando tú y yo nos damos cuenta de que nuestras faltas no son meramente un traspié, ¡ay! Me equivoqué, pues no fue mi intención, o un traspié, sino un signo de vulnerabilidad de nuestra vida. Debemos tratar de buscar a alguien ante quien tú y yo seamos responsables. Hay un poder en esto. Muchas veces, muchas personas han sido sanadas y han salido de las derrotas, se han levantado en victorias, han vencido tentaciones y muchas otras cosas de mal carácter en su vida, gracias a que asisten a un grupo pequeño y tienen a un amigo al que le rinden cuentas y les ayuda a seguir creciendo en Cristo. La pregunta para considerar es: ¿cómo reaccionarías? Y les voy a preguntar específicamente: ¿cómo reaccionarías
Si Jesús te dijera, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le dirías tú, Fer? Si Jesús te diría esto, ¿qué reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué pensarías? Estarías agradecido porque te tiene en la mira Satanás y es por algo, ¿verdad? Y te comprometerías. Eso crees, eso, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Damaris, ¿tú qué harías? Si Satanás te dice, si Dios te dice, esta semana Satanás me pidió permiso para zarandearte como a trigo, y yo lo dejé. ¿Qué le dirías? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? ¿Qué viene a tu mente? Manera, aparte de las que dijo Fer, es otra buena manera. Viridiana, imagínate, que esta semana te diga Dios, Satanás me ha pedido que te zarandee y te van a pasar cosas que ni te imaginas. A ver si dudas de tu fe o a ver cómo reaccionas. ¿Qué pensarías? Muy bien. Estas respuestas son parte de la actitud. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Pedro dijo, no, no va a pasar, yo y prometo. Dios no espera, Jesús no espera que tú y yo prometamos. Él espera que tú y yo dependamos de la palabra. Ahorita les voy a decir específicamente. Gina, ¿qué harías tú? No, ¿qué harías tú? Exactamente, diría Gina, pues si te pidió permiso, no le das permiso, pues le diría a Gina, es que si tú lo dejas, probablemente te va a fallar, Jesús, pues soy humano, ¿verdad? Muy bien. ¿Tú qué pensarías, Lidia? Uh-huh. Ponerte a orar. Muy bien. Todas estas son soluciones muy buenas. Yo creo que si esto fuera en verdad, a mí se me ocurriría decirle lo que dijeron, Dios, no se lo permitas, no le des permiso. O quizás le preguntaría, oye Jesús, ¿y qué es exactamente zarandear? ¿Qué tan zarandeado? Porque a lo mejor puedo, ¿verdad? O a lo mejor alguien le diría, ¿sabes qué, Jesús? Como Pedro, yo no le tengo miedo al diablo, me hace los mandados, tráemelo y vamos a ver quién zarandea a quién, ¿verdad? Hay gente que así es, así hizo Pedro. Y no sé, a lo mejor yo le diría, Jesús, qué tanto tiene que disminuir mi fe para que tú ores por mí, para que mi fe no falte? Porque no quiero que mi fe disminuya, yo quiero agradarte siempre. Pero sobre todas estas cosas que dijimos y son muy buenas, esta debería ser nuestra respuesta. Jesús, si tú oraste por mí, todo va a estar bien. No puedo hacer nada. Si tú oraste por mí, te fallo o no te fallo, todo va a estar bien. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Pedro, tú me vas a negar, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Yo te amo y hay oportunidades nuevas para ti. Siguiente, si tú sabes que Dios te perdonará cuando te falte la fe, pregunta, ¿qué te puede motivar a evitar que no te falte la fe? Yo te voy a dar unas ideas. Si tu fe va a flaquear y sabes que en algún momento te va a faltar fe, ¿qué te puede motivar para evitarte que no falte tu fe? Yo creo que algo que debería motivarnos a ti y a mí es el deseo de complacer a Dios. El deseo de complacer a Dios me va a ayudar a que no me falte la fe. Nos puede motivar también el creer que la obediencia acarrea bendiciones grandísimas. Nos puede motivar también el deseo de no dar un mal testimonio. Nos debe motivar también el evitar las consecuencias de mi falta de fe.